30 de octubre, cumpleaños de Diego Armando Maradona. Dieguito estaría cumpliendo 62, así que el video de hoy lo hacemos con la camiseta de él en homenaje al más grande de todos. Así que bueno, esta camiseta la podés conseguir en Pro Jersey Shop. Bancame 20 segunditos y seguimos. En Pro Jersey Shop te podés conseguir la camiseta que quieras. Esta, por ejemplo, del Madrid, con la que Benzema ganó la Champions número 14. También te podés conseguir todas las camisetas del Mundial, como esta de Leo Messi, de todos los clubes, de todas las selecciones, históricas, actuales, lo que quieras. Todo lo tenés en Pro Jersey Shop. Usa el código LEYENDAS, que tenés un 10% extra de descuento. Y en el final del video tenés más informaciones de cómo hacer y el link en la descripción. Bueno, ¿por qué decimos que las noticias en la selección no son buenas? Vamos a repasar el 11 de la selección argentina, así vamos viendo los detalles. Fíjense ustedes, de los titulares, Dibu Martínez se lesionó, tuvo un golpe, en realidad no es nada grave, gracias a Dios no pasó nada, pero fue un golpe muy fuerte que tuvo en la cabeza, tuvo que salir, se hizo estudios, está todo bien. Pero bueno, fue un susto más, a pesar de que no es lesión ni nada. Molina, Montiel, ahora los dos son titulares en su equipo, así que perfecto la lateral derecha. Los centrales, Cuti Romero y Otamendi, perfecto, los dos titulares en gran nivel. Todo bárbaro ahí. Tagliafico es figura y titular absoluto en el Lyon. Ha jugado todos los partidos del semestre, titular todas las semanas. Tiene como ya 15 partidos jugados en un nivel muy alto. Metió el pase gol para la victoria del Lyon este fin de semana. Así que fue elegido el mejor jugador de la cancha. Espectacular, todo muy bien con él. Y acá empiezan los problemas. Paredes, que ya se había lesionado la semana pasada, está lesionado todavía. Y Lo Celso ahora es la nueva lesión, que ya vamos a hablar un poquito más de algunos detalles. Rodrigo de Paul, positivo es que está volviendo a jugar. O sea, está siendo titular las últimas semanas. Hizo un golazo por Champions contra el Bayer Leverkusen, a pesar de que no alcanzó y el Atlético quedó eliminado de la Champions. Pero él había hecho un golazo realmente. Y bueno, por lo menos fue titular de nuevo el fin de semana y está ganando minutos, que era lo que necesitábamos. Messi, impresionante el nivel que tiene, de los más altos, alevoso, la verdad. No sé si ustedes miran los partidos del PSG y el nivel de él, pero es increíble los golazos que está haciendo y los partidos que está jugando. Así que bárbaro ahí. Lautaro Martínez también perfecto, haciendo muchos goles, teniendo un muy buen nivel en la Inter, así que está todo perfecto. Y bueno, Di María, que está lesionado todavía, que va a volver ahora en los próximos días a Juventus, pero también. Entonces, en este momento del 11 titular tenemos 3 jugadores lesionados: Paredes, Lo Celso, Di María. Y los otros están siendo todos titulares. Diego Martínez ascendió la luz amarilla, pero no fue nada grave, así que todo ok ahí. Bueno, vamos a hacer el semáforo y a hablar un poquito sobre la mitad de la cancha. Primero, ¿qué pasó con Lo Celso? Lo de Lo Celso, yo no estoy seguro y creo que están escondiendo un poco de información. Te explico por qué. Lo Celso en el Villarreal es titular absoluto desde toda la temporada pasada y esta temporada siguió siendo titular. Jugó todos los partidos en agosto, en septiembre, pero en octubre, de los 5 partidos que el Villarreal jugó en el mes, él solo jugó los 2 primeros. Algo, me parece que algo estaba pasando ahí, que no lo estaban queriendo decir, no estaba haciendo en la luz, pero es extraño, que de ser titular absoluto a estar 3 partidos ausente y en el 4.º partido cuando se mete resulta que tiene algún problemita físico. Yo no sé, no sé si saldrá a la luz o qué sé yo, pero me parece que ahí algo extraño estaba pasando. Bueno, lamentablemente, porque ¿qué es lo que pasa ahora? Es un desgarro, ya se confirmó. No es una lesión, o sea, súper complicada, qué sé yo. Lo que pasa es que ahora faltan 20 días para el Mundial. O sea, generalmente son 3 semanas para tener el alta y estar totalmente curado de un desgarro. Y bueno, es lo que falta para el Mundial. O sea que él estaría en el día prácticamente del debut con Arabia Saudita totalmente recuperado, por ahí 5 días antes. Pero no juega más en el Villarreal antes del Mundial. Y si llega a la Argentina a jugar, va a llegar sin haber jugado fútbol en todo noviembre. Y como ya nos faltó en los últimos 3 partidos que estaba diciendo, o sea, hace un mes, un mes antes, más o menos de la mitad de octubre en adelante, él no va a haber jugado partidos. Y bueno, es un mes de inactividad para llegar al Mundial. Qué sé yo, es un tema y no es fácil. Lo Celso es importantísimo en la selección. Y vos fíjate, se cae Lo Celso, Paredes está lesionado, volviendo, pero está lesionado.
y ya en un mal nivel y qué sé yo, que va a volverse mucho tiempo y vos decís, bueno, de la mitad de la cancha, donde la preocupación antes era que Rodrigo de Paul estaba siendo suplente y no tenía un gran nivel en el Atlético de Madrid, bueno, ahora pasó a que los otros dos se lesionaron. Y de pronto la mitad de la cancha, ese trío que estaba afianzado y que jugaban juntos, es de la parte que Scaloni más repitió en la escaloneta en este ciclo de partidos invictos. Estos tres juntos era básicamente uno de los pilares de la selección y bueno, se caen dos soldados. No es que estén afuera del mundial, es casi seguro que los dos van a ser convocados al mundial, pero ya no van a llegar al 100%, les va a faltar un poco de ritmo y qué sé yo. Es diferente el caso de Di María que yo había dicho. Di María pasó hace dos semanas y medias atrás, entonces dio tiempo de que se recupere y que ahora vuelva a hacer fútbol para llegar al mundial bien. En estas lesiones ya son mucho más cerca del mundial y complica mucho más el panorama. En la mitad de la cancha nosotros teníamos a los titulares, Paredes, Lo Celso y De Paul. Rodrigo ahora es titular de nuevo en el Atlético. Perfecto. Ahora Lo Celso y Paredes lesionado como dijimos. Bueno, los suplentes era de Paredes, el suplente es Guido, titular en el Betis, pero no es un gran equipo y tampoco tiene un nivel espectacular. No es un jugador que pueda ser titular de Argentina en el Mundial. Entonces ahí hay una lucecita amarilla. Y después las otras opciones eran que era McAllister y Enzo Fernández como opciones en la mitad de la cancha. Los dos están en un altísimo nivel, eso es una noticia positiva, porque tanto McAllister, que le ganaron 4-1 al Chelsea el fin de semana y está jugando, tiene un nivel bárbaro. McAllister juega todos los partidos, espectacular. Enzo Fernández en Benfica lo mismo, juega todos los partidos en un nivel, pero excelente, excelente, excelente. Así que los dos están brillando. Lo que pasa es que por ahí estos dos jugadores son dos jugadores que pueden ser titular y que tienen nivel para jugar el Mundial, pero no han jugado juntos. O sea, el equipo de memoria ya no es el equipo de memoria si estos nombres se tienen que poner. Y como acuérdense que a diferencia de otros mundiales, la preparación es una semana antes. Se juega las ligas europeas hasta el día 13 de noviembre y el 20 ya arranca el mundial. O sea que no va a haber esos 20, 25 días de preparación para hacer 10 entrenamientos y aceitar el equipo y todo eso. Bueno, eso no va a pasar ahora y es un tema. Después, ¿cuáles son las opciones que van surgiendo? Ezequiel Palacios es la que más se usó en el ciclo, es el jugador que más nombre tiene, que todo el mundo confía en él y creemos que es un gran jugador porque lo sabemos, ha mostrado que es un gran jugador. El tema es que no juega. Estuvo lesionado y no jugó durante buena parte de septiembre y todo octubre. Volvió a jugar este fin de semana 20 minutos en el Bayer Leverkusen. Pasa lo siguiente, él es suplente en el Bayern, entró, jugó los últimos 20 y al Bayern le quedan solo 3 partidos hasta el Mundial. 2 por Liga Alemana y 1 de Champions. ¿Jugará de titular alguno de esos partidos? ¿Entrará y jugará de a 20 minutitos en cada partido? Es muy poco. Aunque jugara los 3 partidos titular es poco para alguien que en los últimos 2 meses no jugó nada. Y la otra opción sería que entre Nico Domínguez. Nico Domínguez es un jugador que fue muy convocado por Scaloni, pero nunca tuvo muchos minutos y nunca se afianzó. Juega en el Bolonia de Italia y es un jugador que salió de Vélez, pero no es lo mismo. No tiene el nivel ni de Enzo Fernández ni de McAllister y estuvo en la selección, no se afianzó, perdió el lugar en el último año y medio. Después él estuvo en la Copa América, él es campeón de la Copa América en Brasil, pero no jugó casi y después de eso dejó de ser convocado porque empezaron a ganar lugar otros jugadores. Entonces, si ahora va al Mundial, es no porque esté en un nivel espectacular, no porque entusiasme, sino porque se han caído algunos soldados y tiene que entrar él. Entonces, bueno, es un poco lo mismo que veníamos hablando de Ezequiel Palacios, que pasa lo mismo. Y el otro jugador que ha estado así, se ha mencionado por ahí, pero que no ha hecho parte del ciclo, es Fausto Vera. Fausto Vera de Argentinos Juniors. Fue comprado por Corinthians, ha tenido un gran semestre en Brasil, es titular absoluto del Corinthians y el mejor jugador del equipo. Ha jugado muy bien, pero claro, es en la liga brasilera y no ha estado nunca convocado, o sea, convocado con el grupo de verdad. Entonces, qué sé yo, andás a ver si Fausto tiene realmente nivel para estar en la selección argentina. Probablemente Paredes y Lo Celso vayan al Mundial. Van a llegar físicamente bien y pueden ir. El tema es que no van a estar 100%. Entonces por ahí los suplentes que iban a ser solo suplentes empiezan a ser más importantes. Porque tal vez algún partido van a tener que jugar de titulares. Porque Lo Celso necesita descanso, necesita ponerse bien. Porque Paredes lo mismo.
o porque el nivel no está bueno, entonces necesitas otro que esté en gran nivel. Y ahí, ¿quién pones? En este momento eran 6 jugadores que iban a llevar en la mitad de la cancha: De Paul, Lo Celso, Paredes, y los suplentes Guido, McAllister y Enzo Fernández. Una opción va a ser que se meta uno más, o sea que se vaya Ezequiel Palacios, Nico Domínguez, una cosa así. Pero como ya dijimos en los otros videos, y te invito a que lo veas, eso saca un jugador de alguna otra función. Acuérdense que son 26 jugadores, y si llevamos uno más en la mitad de la cancha, significa que va un delantero más, un delantero menos, o qué sé yo. Así que bueno, y me interesa mucho saber tu opinión. ¿Qué opinas vos? ¿Vos creés que Ezequiel Palacios se tiene que meter en el Mundial? ¿Que directamente Paredes o Lo Celso ni siquiera tienen que ir al Mundial? ¿O uno de los dos no tiene que ir al Mundial y tiene que entrar otro en su lugar? ¿O por más que estén tocados ellos van, ni que sean para ser suplentes, y llevamos a McAllister, Enzo Fernández, y que entre Ezequiel Palacios, Fausto Vera, Nico Domínguez? Bueno, pon en los comentarios que me interesa saber qué es lo que a vos te parece. Y bueno, dale me gusta, curtilo, y acordate que faltan solo 3 semanitas para el Mundial. Faltan muy pocos días para el Mundial, así que los próximos videos son muy importantes. Ya hablamos de los arqueros, ya hablamos del ataque, ahora hablamos de la mitad de la cancha. En el próximo video vamos a hablar de los defensores, y después vamos a hablar también sobre todas las estadísticas y el nivel uno por uno de los jugadores que van siendo convocados para definir la lista de 26. Ahora ya llegando el día de que Scaloni va a anunciar los 26 convocados. Y bueno, hay que ver cuáles son los que han jugado, cuántos partidos jugaron en este semestre en sus equipos, cuántos goles hicieron, cuántos pases hicieron, qué nota, qué puntuación han tenido en los partidos, o sea, son titulares, son suplentes. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo uno por uno de los jugadores para que podamos pensar cómo llega cada jugador, y bueno, y también cuál se tendría que meter o no. Te leo en los comentarios, y no te pierdas el próximo informe al final de la semana, el viernes. Acuérdate, todos los lunes y viernes sale informe de la escaloneta. Te dejo con la propaganda de Pro Jersey Shop, donde te podés comprar la camiseta de Messi del Mundial o la que vos quieras. En Pro Jersey Shop te podés comprar la camiseta que quieras. Esta de Messi, por ejemplo, con la que ganó la Copa América y la finalísima frente a Italia. También esta de Lautaro Martínez del Inter, es una locura. Mirá los detalles. O esta de Benzema, con la que ganó la Champions número 14. Mirá la calidad de la tela y de todo perfecto. Una cosa espectacular. Y si te gustan camisetas históricas, mirá esta de Zidane, con la que ganó el Mundial 98. La de Iniesta en el Mundial 2010. La de Ronaldo el Fenómeno, con la que el 2002 salió campeón, pentacampeón. Bergkamp, si te gustan los jugadores holandeses en el Mundial 98. Lo único que tenés que hacer es entrar en el link que tenés acá en la descripción, elegís todas las camisetas que quieras, y cuando vas a finalizar la compra pones en los cupones leyendas y vas a tener un 10% extra de descuento. Así que no te olvides, Pro Jersey Shop, anda y míralo ahora.